para entonces, vamos a entrar a la parte de chi cuadrada como prueba de independencia. Mire, chi cuadrada, así como la distribución normal, como la distribución Z, o perdón, T de student, también es una distribución. Y también nos ayuda a nosotros a desarrollar pruebas de hipótesis. Por ejemplo, la primera prueba de hipótesis que nosotros vamos a considerar utilizando la distribución chi cuadrada va a ser la prueba de independencia para determinar si los variables son independientes o no, considerando diferentes niveles dentro de las propias variables. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, si ustedes tienen un producto que lo van a ofrecer, digamos, en diferentes zonas de Honduras, eh, la zona norte, la zona central, la zona sur, la zona occidental, digamos, oriental. Ustedes quieren saber, y bueno, y lo ofrecen para diferentes épocas, en diferentes épocas del año, por ejemplo, en diferentes zonas. Entonces, ustedes quieren saber si los tiempos o las fechas en las cuales se están ofreciendo los productos son independientes en sí o no de las zonas donde se están ofreciendo. Ahí ustedes pueden perfectamente desarrollar una prueba de hipótesis utilizando la distribución de chi cuadrada o ji cuadrada, como se le llame, ¿verdad? Para ver si existe independencia o no dentro de lo que son las variables. Ok, la distribución chi cuadrada, jóvenes, tiene esta forma, miren, para diferentes grados de libertad. Es como la distribución T, ¿verdad? Un poquito parecida, solamente de que a diferentes grados de libertad nosotros vamos a tener distribución de chi cuadrada, ¿verdad? Con diferente forma. Por ejemplo, ahí tenemos en la gráfica tres distribuciones, una para un grado de libertad, si ustedes se fijan, que es esta de aquí. Después tenemos una de 5 grados de libertad y una distribución para 10 grados de libertad. No es muy parecida a la distribución normal, ¿verdad? A medida tenemos menos grados de libertad, si ustedes se fijan, la distribución se parece menos a una distribución normal. Y el estadístico chi cuadrado es el que tenemos en la parte inferior. ¿Sí? Ese estadístico chi cuadrado es que nosotros vamos a determinar. Ok. Ahora, el estadístico que nosotros vamos a utilizar en el paso número 4, el estadístico de prueba, es chi cuadrado. La fórmula que vamos a utilizar es la que ustedes miran ahí en la presentación, que va a ser la sumatoria f sub 0 menos f sub e al cuadrado sobre su f sub e, donde f sub 0 es la frecuencia observada. Es la frecuencia que nos dan a nosotros, ¿verdad? Y como en una tablita de frecuencia. Generalmente, la frecuencia que vamos a considerar aquí en para este tipo de ejercicios provienen de una tabla de contingencias. Ya les vamos a explicar, ya les voy a explicar lo que es una tabla de contingencias cuando desarrollemos lo que es el ejercicio, un ejercicio. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es la fórmula para calcular lo que es el estadístico chi cuadrado. Y la frecuencia f sub e es una frecuencia esperada que nosotros la vamos a calcular, ¿verdad? Teniendo lo que son las frecuencias observadas. En otras palabras, para cada una de las frecuencias observadas, nosotros vamos a tener una frecuencia esperada. ¿Cómo nosotros podemos calcular la frecuencia esperada? Para calcular la frecuencia esperada utilizamos esta fórmula. Vamos a visualizar en la tablita de contingencias que les mencioné lo que es el total de los renglones, de la frecuencia en los renglones, y el total también de la frecuencia en las columnas. Las vamos a multiplicar y la vamos a dividir por n para determinar cada una de las frecuencias esperadas. Para cada una de las frecuencias observadas, jóvenes, las frecuencias que les he indicado, nosotros vamos a determinar una frecuencia esperada utilizando esta fórmula. ¿Y cómo calculamos los grados de libertad? Los grados de libertad los calculamos utilizando la siguiente fórmula. Ya no va a ser n-1 como lo hacíamos con la distribución t, sino que lo vamos a calcular mediante la fórmula número de renglones, menos 1,
por el número de columnas menos 1. De esa manera calculamos los grados de libertad, ¿verdad? Para determinar lo que es el valor de chi. En este caso sería el valor de crítico, ¿verdad? Para utilizar lo que es la tablita de chi cuadrada. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Esta prácticamente es, ¿para qué nos sirve la distribución chi cuadrada? Es una prueba de independencia, ¿verdad? Llamada chi cuadrado o chi cuadrado. Contrasta la hipótesis de dos variables son independientes, frente a la hipótesis alternativa de que una variable se distribuye de modo diferente para diversos niveles de la otra. Vamos a ver cómo podemos hacer un ejercicio. Ok. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes me van a ayudar. Realmente la distribución chi cuadrada es sencilla de utilizar. Lo que lleva un poquito de tiempo son las operaciones que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Lo miran ahí, ¿verdad? Que lo acabo de copiar ahí. Ok. Vamos a ver si alguien le da lectura ahí, que nos ayude. Ya, Ok. para ver si las ventas de chip de silicio son independientes del punto del ciclo de negocios en que se encuentre la economía de Estados Unidos, se ha recogido datos de las ventas semanales de CP Chip, una empresa de Silicon Valley, y datos acerca de si la economía de Estados Unidos subía al pico del ciclo que estaba en el pico, iba a la baja o estaba en el punto bajo. Los resultados son los siguientes. ¿Sigo, Oli? Sí, continúen. Ventas semanales. Economía alta, media y baja. En el pico dice 20 en la alta, 7 en la mediana y 3 en la baja. En el punto bajo, 30, 40 y 30. Subiendo 20, 8 y 2. Bajando 30, 5, 5. Total 100, 60, 40. Total 30, 100, 30, 40. En total son 200. Calcule una tabla de frecuencias observadas y esperadas para este problema. Para el ejercicio 11-9, establezca la hipótesis nula y alternativa. Calcule el valor de x al cuadrado de la muestra al nivel significativo de 0.10. ¿Cuál es su conclusión? Ok. Bueno, este ejercicio, jóvenes, lo que nos piden determinar si existe independencia entre la variable de economía, ¿verdad? Y la variable de ventas semanales. Si las ventas semanales de los chips, en otras palabras, dependen de la economía, ¿verdad? Sí, es la economía que se ha presentado para diferentes niveles. Entonces, vamos a hacer lo que es la prueba de hipótesis de independencia. Voy a entrar aquí a la reunión con el celular para explicarles cómo lo vamos a hacer. De nuevo, la distribución de chi cuadrado nos ayuda a nosotros a determinar, ¿verdad? Determinar si dos variables son independientes o no, a través de una prueba de hipótesis. Y generalmente las variables jóvenes se presentan para diferentes niveles. Por ejemplo, en este caso la economía se presenta para el nivel de cuando la economía está en el pico, cuando la economía está en un punto bajo, la economía cuando está subiendo o bajando, ¿verdad? Lo mismo las ventas se presentan para diferentes niveles, ¿verdad? Nivel alto, medio y bajo.
Entonces, si consideramos, digamos, dos variables con sus diferentes niveles y generamos una tabla de contingencia, que es lo que nosotros tenemos acá, nosotros perfectamente podemos desarrollar una prueba de independencia utilizando la distribución chi cuadrada. ¿Ok? Entonces, de lo que hablamos en sí es de desarrollar una prueba de independencia para dos variables. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dependerán las ventas de la economía o no? Ok, vamos a ver. Déjenme ubicarme acá. Ahora sí. En algunos casos, las ventas, por ejemplo, no dependen de cómo se encuentra lo que es la economía. Se mantiene a un mismo nivel. Por ejemplo, algunos productos como la Coca-Cola, ¿verdad? La Coca-Cola, independientemente de la época en que nos encontremos en el año, o la economía, generalmente tiene buenas ventas. Pero otro tipo de productos, por ejemplo, eh, los productos educativos, por ejemplo, o los productos escolares, dependen más que todo de una época específica del año, generalmente al inicio del año, ¿verdad? O los productos navideños al final del año. Pero hay unos productos que independientemente de cómo se encuentra la economía, ¿verdad? Bueno, si nosotros consideramos la economía, si consideramos, por ejemplo, la época del año también, ¿verdad? Algunos productos se venden de manera independiente. Ok, entonces vamos a ver en este caso. Vamos a anotar los datos. Aquí lo que nos interesa es anotar la tablita. Voy a anotar los datos, después voy a dejar de compartir. Entonces aquí tenemos lo que es las ventas semanales. Vic, no se ve nada. Pero mira la presentación. Nada. No miran nada, ok. Sí, sí se Yo sí ve, miro, sí se yo ve, sí sí miro, se ve, Diego. se ve Los todo. muchachos hay que tener problemas con la... Ok, entonces tiene que poder salirse y entrar de nuevo. Ok, vamos a ver, Ok. venta de chip, ¿verdad? Semanal. Aquí tenemos la economía. En el pico, dice en el pico. Economía en punto bajo. Subiendo. Y bajando. Y aquí vamos a tener alta, dice. Las ventas están altas, mediana y baja. Y los datos aquí, 20, 30, 20, 30. 20, 30, 20, 30. 7, 48, 7, 40, 8 a 5. 3, 30, 2 y 5. Y aquí vamos a tener un total. 100, aquí tenemos 60. Y aquí tenemos 40. Y aquí el total también. Miren que estos totales son, en algunos ejercicios ustedes no lo tienen. Tienen que calcularlo, sumar aquí, ¿verdad? Aquí es 30, 100, 30, 40 y 200. Ok. Entonces nos dan lo que es el nivel de significancia, alfa igual a 0.10. Ok. Voy a dejar de compartir aquí. Bueno, aquí de nuevo, aquí nos piden determinar si existe independencia de las ventas
con la economía según el ciclo de la misma. Bueno, según dónde se encuentra la economía, ¿verdad? Que también está la economía, en otras palabras. Si existe independencia de las ventas, ¿verdad? Con lo que es la variable economía, ¿verdad? Considerando los ciclos de la misma. Entonces, lo que vamos a hacer es una prueba de hipótesis de chi cuadrado. Vamos a hacer de un solo que es la prueba de hipótesis. Bueno, pero antes, lo que nos va a llevar un poquito de tiempo en el paso número 4, vamos a calcular las frecuencias de un solo, el valor de chi cuadrado. Y después en el paso 4 de un solo lo vamos a copiar. Entonces vamos a calcular ahorita lo que es el estadístico de prueba. Este chi cuadrado, así como escribe como x cuadrado, un poquito alargada la x, se le llama chi cuadrado, o chi cuadrada o chi cuadrada. Bueno, depende del autor cómo lo escriba. Chi cuadrado. Vamos a calcular lo que es el estadístico, es como decir, calcular lo que es el valor de z. Y para calcularlo va a ser igual a la sumatoria, según la presentación que tenemos, de lo que es la frecuencia observada. Vamos a ver aquí, mejor vamos a copiar para no, a ver si no me voy a equivocar, ¿verdad? Para copiarla aquí. Pero es fácil calcularlo. De la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Ok, esto es lo que nos lleva un poquito más de tiempo. Ahora, miren, lo que es la frecuencia observada, jóvenes, son estos valores acá que tenemos. La frecuencia observada son estos valores. ¿Sí? Y la frecuencia esperada la vamos a calcular utilizando la fórmula frecuencia esperada, que es igual a total renglón por total columna sobre la cantidad total de datos, donde n es igual a 200. Este valor de acá es n. Ok, entonces lo vamos a hacer directamente acá, miren. Vamos a considerar otro color aquí para poder colocarle nombre. Esta es la frecuencia observada. Y aquí nomás vamos a colocar lo que es la frecuencia esperada. Podemos generar otro cuadrito también, pero lo podemos hacer aquí directamente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, para calcular las frecuencias esperadas. Vamos a multiplicar lo que es el total para cada una de las frecuencias observadas, ¿verdad? El total de su renglón por el total de su columna entre la cantidad total de datos. Yo le pregunto, para esta frecuencia observada, ¿sí? ¿Cuál va a ser la frecuencia esperada? Ok, entonces multipliquemos 30 por 100 entre 200. ¿Cuánto nos da? 15. Ok, solo ubíquense ustedes. 30, buscamos lo que es este valor aquí. Son los totales, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre esto. Es sencillo. ¿Cómo es, Lick? Disculpe. Va a multiplicar los totales, ¿verdad? Total de su renglón por el total de su columna. Y lo va a dividir entre la cantidad total de datos. 30 por 100 entre 200. ¿Sí? Lick, en este caso siempre se va a utilizar el primero de la primera columna. Todo, ya vamos a mirar, vamos a utilizar todos los valores.
Por ejemplo, la frecuencia esperada ubicada en el primer renglón, primera columna, va a ser igual al total de renglón, que es 30, por el total de columna, que era 100, ¿verdad? Entre el total de datos, que era ¿cuánto? 200. Y aquí podemos simplificar, y esto nos va a dar igual a 15. ¿Ok? Y ese valor, jóvenes, es el que vamos a colocar acá, miren. ¿Por qué lo vamos a colocar aquí? Ya les voy a explicar por qué. Al lado de 30. ¿Sí? Ahora, este va a ser la frecuencia esperada. En la frecuencia esperada. No voy a escribir todo esto aquí, ¿verdad? Para cada frecuencia esperada. O lo podemos colocar acá. Lo que pasa es que cada uno de estos valores los vamos a colocar aquí. Perdón, 15 era aquí, ¿verdad? Lo vamos a hacer aquí mejor. Vamos a hacer aquí, si no se van a, ya que, no, lo voy a dejar ahí mismo. Por cuestiones de tiempo era 15, aquí era aquí, al lado de este. 15. Frecuencia esperada. Ok, ahora, para este de acá, para el número 7, lo mismo. Vamos a multiplicar el total de su renglón, que es 30, por el total de su columna, que es 60. Y lo vamos a dividir por 200. ¿Cuánto es? 30 por 60 entre 200. ¿Cuánto nos da? 9. Ok. 9. Voy a cerrar las frecuencias esperadas, ¿verdad? Frecuencia esperada. Ahora lo mismo, la frecuencia esperada para 3 va a ser igual a 30. ¿Cuál es el total de la columna de 3? 40. 30 por 40 entre 200, ¿cuánto nos da? 6. 6. Ok. Ahora vamos con el siguiente número, que sería con 30. ¿Sí? Para ese número aquí, vamos a tener que multiplicar 100, que es el total de su columna, de su fila, perdón, o su renglón, por el total de su columna, que es 100, ¿verdad? Entre 200. ¿Cuánto es 100 por 100 entre 200? 100 por 100 entre 200. 50. Ok, 50. Para este número de acá, jóvenes, lo mismo, el total de su renglón por el total de su columna entre 200. ¿Cuánto es 100 por 60 entre 200? 30. 30. Ok. Esta es una frecuencia esperada. ¿Ven? Lo mismo aquí sería 100 por 40 entre 200. ¿Cuánto nos da? 100 por 40 entre 200. 20. Mire qué fácil. Para este número de acá lo mismo. Sería el total de su renglón, sería 30 por 100 entre 200. ¿Cuánto nos da? 15. 15. Para este número de acá, 30 por 60 entre 200. 9. 9. Para este número de acá, 30 por 40 entre 200. 6. ¿Ok? Para este número de acá, 30 por 40. Perdón, es para este número 40 por 100, ¿verdad? 40 por 100 entre 200. 20 le va a dar. Ahora, Sí, 20. ok, para este de acá, 40 por 60 entre 200. ¿Cuánto nos da? 40 por 60 entre 200. 12. 12. Para este de acá sería 40, ¿sí? Por 40 entre 200. 8. 8. Es una frecuencia esperada. Miren, estas que tenemos aquí son las frecuencias esperadas. Frecuencias esperadas. Podemos calcularlas acá, así como dijimos la primera, ¿verdad? Probablemente esta era como muestra, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la frecuencia esperada. Miren, esta es la frecuencia esperada ubicada en el primer renglón y en la primera y segunda columna. ¿Sí?
frecuencia esperada, primer renglón, segunda columna, esta de 9, que fue igual a multiplicar lo que es 30. Esta de aquí, ¿verdad? 30 por 60 entre 200. Total de su fila por total de su columna entre 200. Y esto nos dio 9. Y así sucesivamente calculamos las demás. Ahora, ya calculadas las frecuencias esperadas, que son estas de acá, ¿sí? Vamos nosotros a determinar lo que es el valor crítico. Miren, si estos valores jóvenes son muy cercanos a la frecuencia observadas, si están cerca, o sea, son muy, bueno, si son similares o no están muy distanciados, al encontrar lo que es el estadístico de prueba, la probabilidad de que cae en la zona de aceptación es bien alta. Pero vamos a ver. Vamos a calcular ahora lo que es el valor de chi cuadrado. De nuevo la formulita. Es esta, miren. Vamos a restar para cada frecuencia observada su frecuencia esperada. La vamos a elevar al cuadrado y la vamos a dividir entre su frecuencia esperada. Y después vamos a sumar todas, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 12, ¿verdad? Entonces vamos a calcular esas dos diferencias. Aquí en el chi cuadrado va a ser igual. Lo voy a hacer aquí de manera directa. Podemos generar columnas, ¿verdad? Para hacerlo por pasos también. Pero es sencillo. La frecuencia observada menos la frecuencia esperada, menos al cuadrado entre la frecuencia esperada. Vamos a comenzar con lo que es la frecuencia observada de 20. Aquí vamos a tener 20. No, para que 15 elevado al cuadrado